Ya estoy grabando. Bueno, bueno, voy a pedir que lo grabarais por si acaso. Sí. Ya. Eh, espera, estoy aquí, ya. Entonces, traje ejercicios principalmente, el primero es de volumen, como porque siempre es bueno hacer alguno de volumen que les van a pedir. Y después ya es pura cosa, o sea, pruebas de divergencia y de teorema de Stokes. Entonces, vamos a hacer este. Ya. Entonces, bueno, el primero nos dice encontrar el volumen del sólido que está dentro de la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 y sobre el cono z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, lo primero que uno siempre hace es como un poquito hacer el bosquejo, porque ayuda bastante. Entonces, primero vamos a tener un cono, sí o sí, que va a ser así. Y al final estamos teniendo una esfera, que voy a poner con puntito aquí, que tiene radio 2 básicamente. Por decirlo así. Tiene radio 2. Entonces al final se nos está formando esta figura de aquí. Así, como un cono de lado. Entonces, cuando uno tiene una esfera o una semisfera, lo más al tiro yo les recomiendo utilizar esférica. Si es que hay una esfera de por ahí metida, utilicen esférica. Porque es lo más ¿Y la fácil al coordenada final. cilíndrica? Cilíndrica se puede usar, pero te queda más largo el ejercicio. Así que si ves como una esfera, hazlo directamente por esférica. Em, ya, entonces, en esféricas necesitamos un ángulo teta, que en este caso, si nosotros nos fijamos, estamos recorriendo de 0 a 2pi, ya que estamos corriendo todo, así que va a ser directamente de 0 a 2pi. Necesitamos un ρ, que va a ir de 0 hasta otro radio que aquí que tenemos que buscar. Em, Eh, y también necesitamos... Disculpe, Ujú. el teta dijo que era 2pi, pero es porque, porque está la esfera completa. O sea, claro, pero no solamente la esfera, sino también el cono. Porque al final tienes esta figura 3D y se está barriendo. Acuérdate que el teta va así. Está barriendo así, básicamente. Entonces, o sea, tú analizas como el plano X y. A ver, este Hay es que el Z. imaginar que el 2pi, perdón, perdón. Ujú. Entonces, al final, como estáis barriendo como toda Ya, esa parte de ahí, estáis haciéndolo en 360. Por eso. Si, por ejemplo, te dicen como. Es una, no sé, imagínate que es la misma figura pero cortada justo en x igual a 0, vas a tener como la mitad. Y ahí, por ejemplo, sería de 0 a pi nomás, tener como una media luna, por decirlo así, en 3D. Eh, sí, porque en este caso tenemos la esfera entera. sí, Ah, si fuera la esfera a la mitad, ahora si se corta la claro, mitad por otra figura, ahí sería... Sí. ahí sería de 0 a pi. Ya, ahora en el RO necesitamos encontrar el otro R y bueno, en fin, también tenemos que encontrarlo. Y bueno, eso nace simplemente de empezar a reemplazar aquí o sea, de pasar esto a esférica. Entonces, o sea, ya, yo tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Esto ya deberían, si yo lo reemplazo, me va a dar ρ cuadrado es igual a 4, porque al final esto simplemente nace de reemplazar x igual a eh, ρ coseno de phi, seno de teta, y luego con el i y así, sucesivamente. Y luego reemplazarlo aquí y van a llegar a esto. También otra que ya se deberían como medio saber de memoria es que x cuadrado más y cuadrado en esférica les va a dar ρ cuadrado seno cuadrado de phi. Sí, sí creo que es. No, perdón, no sé, déjenme revisar una. Pero según yo es esa, no. Mm, sí, es la 12, que, que las tenía anotadas por acá. Claro, sí, ρ cuadrado seno. Incluso las voy a anotar. Eh, se me pegó OneNote.
No puede ser. A ver, espérame. Ahí sí. Voy a pegar esto aquí y ahora comparto el tiro. Eh, ya. ¿Se ve? Sí, Se ve. sí, Ya. perfecto. Entonces, ya. Ahí igual les dejé como en la notita, pero al final de reemplazar simplemente esto de acá en esto de aquí, van a llegar a que r cuadrado es igual a 4. Ya, luego la otra que tenemos es z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Em, y lo que vamos a hacer, entonces ya, sabemos que rho cuadrado es igual a 4. Entonces, si yo aplico raíz, voy a tener que rho es igual a 2. Técnicamente es más y menos 2, pero como el radio es positivo, ya que nace desde el centro y va hasta hasta la superficie que topa, simplemente nos quedamos con los positivos, así que sabemos que va a ir de 0 a 2. Y ahora tenemos que encontrar phi. Em, y para hacer eso, bueno, voy a reescribir que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Y además tengo que eh, z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo trabajo esto de acá un poquito, me va a quedar que z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces voy a pasar, tengo esta igualdad aquí, y si me doy cuenta acá también tengo lo mismo, y esto es z cuadrado, lo sumo con este z cuadrado, esto da 4. Entonces tengo que 2z cuadrado es igual a 4, va a quedar 2, esto va a ser coseno, no, esto no me sirve. Eh, ya, que bueno, reemplazar eso no me sirvió. Eh, y, Disculpa, o sea, tengo una sí, duda. dime. El rho al final es el radio, ¿cierto? Como que se puede, Sí, si hago el bosquejo y no sé, sí. en vez de tener el cono de eh, solo la esfera, el rho sería El, desde -2 hasta 2. el robo, no, el robo O sea, así, también mira, sería, en no tienes esférica. razón, no, si tienes razón, también sí, al Sí, final como la vuelta completa, ya, sí. ya, perfecto. Em, ya, esta por lo general en esférica simplemente no se reemplazar, pero y reemplacé una en la otra, pero no voy a llegar a mucho. Así que lo que voy a hacer es trabajar esta de acá, que va a ser, ya. Entonces voy a tener que z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya. Z en coordenadas esféricas es rho coseno de phi. Y esto de acá, esto va a ser la raíz de rho cuadrado de seno de phi. Que de hecho también son de las igualdades que llegamos acá a reemplazar. Bueno, al aplicar raíz me va a quedar rho seno de phi. Ay, rho seno de phi y rho coseno. Entonces acá puedo dividir por phi, o sea, por rho, perdón. Entonces me va a quedar coseno de phi es igual a seno de phi. Ahora, el tema, ¿cuándo se cumple esto? Que el coseno es igual al seno. Para todo phi igual a pi cuarto. Es el único lugar en el que vale lo mismo. Entonces ahí pudimos despejar cuánto vale phi justo en la parte de aquí. Ahí. Estoy medio confundido, o sea, de antes el RO, o sea, lo Ujú. que pasa es la P, solo tuviste que igualar, no, despejar Claro, la ecuación del x cuadrado más y cuadrado para encontrarlo, pero es por las ecuaciones sí, que anotaste de la otra y, ¿verdad? Y lo sí, hiciste. sí. Básicamente uno lo que Y hace luego cuando hiciste, tiene esféricas es reemplazar todo. Así uno reemplaza todo. Sí, es que estás viendo una figura que también de cierta parte se está intersectando con otra. Por eso, por ejemplo, acá había intentado, ya tenía esta de acá, sí, y empecé a trabajar esta, pero me di cuenta de que en verdad no iba a llegar a nada. Entonces la dejé ahí y dije, mejor voy a seguir trabajando con esta ecuación de acá que tengo. Y lo pasé a esférica y ahí pude despejar el otro phi. Pero nacen simplemente de despejar, o sea, de reemplazar y ahí empezar a despejar. pero en el free, ¿por qué pusiste solo 4 y no pi partido en 4?
Eso no me quedó claro. ¿Dónde? Ahí en los intervalos. Ah, ahí está, perdón. Ah, Sí. no me acordé, perdón. Disculpa. Una Eh, pregunta. sí, Ya que ahí donde tení P coseno de phi igual ujú, raíz de eso, sí. elevaste al cuadrado, ¿o no? ¿O qué Eh, hiciste? no, aquí mira, lo único que acá hice fue, esta parte de acá es lo Sí, mismo que la parte de aquí. claro. Entonces Después, simplemente reemplacé. ya, después para abajo. Sí, ya, acá simplemente reemplacé. Y claro, la cosa es que la raíz, como todo esto estaba al cuadrado, se me anula. Entonces acá simplemente dividí por uno partido en Ah, dos. ya, ya, ya. Ujú, Vale, gracias. claro. Entonces, Yo tengo una duda sí, que es rápido igual. El teta siempre va a ser entre 0 y 2 pi. por lo general sí. Por ejemplo, a ver, un caso donde no lo sería es que te digan no sé, una esfera o una semiesfera. Pensemos en una semiesfera que está cortada justo en, no sé, x igual cero, supongamos. Y entonces te va a quedar algo así. ¿Cachai? Sería como solamente esta parte de acá. Ahí, por ejemplo, teta iría de 0 a pi, porque estás haciendo como la mitad. ¿Cachai? Al final, teta es siempre el que barra así. Y lo otro que también sería muy obvio es que te digan como en el primer octante. Que al final el primer octante se refiere a cuando ya yo tengo, bueno, ya yo tengo el eje 3D, al final tengo como varios cuadrados, por decirlo así, si lo imaginas. Pero el primer octante se refiere a donde z es positivo, x es positivo, y es positivo. Entonces se refiere como a toda esta parte de aquí, por decirlo así. Entonces aquí, por ejemplo, eh, z va de 0 a pi medios. De 0 a pi medios. Porque estoy corriendo solamente la parte de aquí. ¿Cachai? De 0 a pi. Muchas gracias. Ujú. Ya, sigamos, hagamos la integral. Entonces, coloco primero la parte de teta, que va a ir de 0 a 2pi. Luego voy a colocar la de phi, que phi va a ir desde 0 a pi cuartos. Y luego voy a colocar la de rho, que dijimos que iba de 0 a 2. Bueno, y esto es integral de volumen, así que va a ser simplemente uno de volumen. Pero como estoy aplicando esféricas, tengo que también multiplicar por el jacobiano en esférica, que es rho cuadrado seno de phi. Entonces aquí me va a quedar de rho, derivada de phi, y respecto a de teta. Em, ya. Entonces, ya, lo primero que yo voy a hacer va a ser integrar rho. Entonces voy a tener 0, 2pi, 0, pi cuartos. Y acá voy a integrar rho. Entonces me va a quedar rho cubo partido en 3, luego de 0 a 2, seno de phi de teta. Y acá me va a Oh, quedar... ¿Mm? disculpe, pero el seno de phi lo sacó por el jacobiano. O sea, lo que está Sí, integrando. sí, esta parte de acá es el jacobiano. Esto de aquí. Sí, que nunca me quedó claro de dónde salía el jacobiano. Yo entendía que como que viene de una matriz. Vi hace poco en la Claro. mañana que jacobiano eh, El jacobiano en sí nace a hacer las derivadas parciales y meterlas en una matriz. Es muy brevemente explicado, pero al final es algo que siempre uno coloca cuando aplica un cambio, o sea, un cambio de coordenadas básicamente. Entonces, hace por tanto eso. entender Pero que perdón, perdón. son derivadas parciales que se colocan en una matriz y en base a eso nace como el jacobiano de esa coordenada. Pero al final no les van a pedir demostrarlo, o sea, van a pedirles calcular directamente. Así que es como aprenderse el jacobiano nomás en este cambio y ya. Pero es eso, de ahí sale. Y en este caso solo calculamos el jacobiano como la matriz para sacar el volumen porque no tenemos como, no nos dicen como a qué función calcular el volumen, ¿o no?
Claro, porque la única forma, o sea, hay dos formas de sacar volumen nomás, formas de volumen, sería hacer una integral triple, 1 de v, entonces acá obviamente estoy acotando z, o tener una integral doble con donde tengo una función, voy a ponerle función z, ¿ya? Como una z que depende de x, ¿ya? Eh, es decir, en este caso lo que yo estoy haciendo es que tengo una función que depende de x y de y, pero yo estoy integrando esa función respecto a x e y. Y así también se puede sacar volumen, pero en este caso, claro, si no les dan nada, lo más probable es que simplemente hacer la integral triple. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ya, acá estaba integrando esto. Acá me va a quedar de 0 a 2pi y va a ir de 0 a pi cuartos, seno de phi de teta. ¿Ya? Entonces, si yo integro el seno, la integral de seno es menos coseno, entonces voy a tener menos coseno de phi evaluado en 0 y pi cuartos, integral de 0 a 2pi de teta. ¿Ya? Ya, si yo evalúo esto, me va a quedar 2 tercios partido en 3. Ya, la integral de coseno en pi cuartos es raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Em, ya, es raíz de 2 partido en 2, pero tengo el menos, así que me va a quedar así. Y luego voy a tener un menos por la definición, y con este menos se me va a anular, así que me va a quedar en más. Y me voy a evaluar coseno de 0. Y coseno de 0 es 1, entonces me va a quedar 1 aquí. Em, ya. Y ahora me faltaría integrar 2pi respecto a teta. Y eso simplemente va a ser 2pi. Entonces me va a quedar 2 elevado a 3 partido en 3 de menos raíz de 2 partido en 2 más 1 por 2pi. No voy a calcular eso porque es como hacer extra, pero así quedaría. ¿Bien? Lo último, Tengo una duda con las el, coordenadas de esfera. ¿Qué cosa? Ah, sorry. Dale, Vicente. no, dale tú también. Ya, bueno, sorry. Es que en este caso, ¿cómo podemos determinar en qué lo tenemos que derivar? Como ponerla, no sé, de ¿El R, orden? de pi, ¿Te sí, el refieres orden al... de integración, Ya, perdón, el orden de integración. ujú. El orden que uno sigue por lo general es siempre, claro, hay órdenes que te son más fáciles, pero por lo general, ya, si tú tienes esféricas, lo clásico es siempre dejar 2pi al final, ya, es dejar como, voy a tener, ya, es dejar de rho, luego de phi y luego de teta, ya, porque siempre acá te va a quedar como algo, no sé, entre 0 y 2pi o un número bonito, siempre va a ir como de 0 a algo así. Y en este caso, claro, pero en general yo siempre los dejo así. Ya, luego cilíndricas. No sé, pero cuando tú ocupas una esférica de rho, Ujú. como en ese orden, siempre te funciona. Ese es como el tema, como Sí, da lo mismo sí, como crearle ese tanto sí, la. Ya. al final da lo mismo. O sea, lo único que tendrías que tener cuidado, por ejemplo, es que, por ejemplo, te pidieran calcular, no sé, tú estás haciendo alguna integral, no necesariamente de volumen, pero que es una integral triple en esférica, y te queda, no sé, algo ¿qué podría ser? Que te queda, que te quede como una variable dependiendo de otra y tú coloques la que estaba dependiendo después. Entonces tú técnicamente Ah, estás ya. haciendo algo incorrecto ahí. Pero la verdad es que eso sería como si es que tú te ponís como a cambiar las cosas por tu conveniencia, porque al final, si tú sigues este orden, siempre te va a dar. Así que este es el orden como por defecto que le llaman. Y siempre te da. Ya, perfecto. Sí. Esa era mi duda. Gracias por guiar. Ya. ¿Sigo? Yo quería Ah, entender, dime, ¿eh? dime.
Yo quería entender el cómo, de dónde salió lo del phi al cuadrado por lo del jacobiano y el seno por phi. No, Eh, ¿cómo sabemos que eso es lo que hay que ah, integrar? O sea, tenemos un intervalo. espérate, ¿cuál parte? Eso. De nuevo. Esta parte es lo del jacobiano. El, in- Lo que, o sea, ok, de no nuevo. más que el jacobiano, o sea, el pi, el rho al Ujú. cuadrado, lo que está al cuadrado. Es un Sí, rho, ¿no? sí. O sea, ¿cómo sabemos que ese rho al cuadrado junto con el jacobiano es lo que hay que derivar? ¿Dónde yo? Porque en primer lugar es que es confuso porque no sé dónde sale el rho al cuadrado. O sea, Y mira, además el jacobiano, eh, mira, por lo que entiendo de la pregunta, ya mira, tú vas a escribir la integral de esta manera, ¿ya? Es decir, te vas a escribir primero la derivada de rho, es decir, vas a hacer la integral desde 0 a 2, luego de phi, de 0 a pi cuartos, que es la respectiva, y luego de teta. Y acá simplemente vas a colocar ¿cómo se llama? El jacobiano, ¿ya? Luego, cuando uno empieza acá ya así como, uy, ¿cómo integro o cómo separo las cosas si es que una variable depende de la otra o no? Es simplemente dejar esto como, por ejemplo, ya, yo voy a integrar acá respecto a ρ, ¿ya? Y acá tengo un seno de phi, pero el seno de phi es como lo mismo que tener, no sé, un 5, ¿ya? Porque estoy integrando respecto a ρ nomás. Entonces, al final puedo como, incluso si quiero, puedo llegar y sacar este seno de phi hasta aquí, simplemente hasta aquí, y ahí integrar esto. Pero al final uno lo que hace es como considerar esto como cualquier constante, al final. Entonces ahí tú puedes integrar esta parte de aquí y claro, te va a- tengo que conectarla. Ya. Pero bueno, integras esta parte de aquí y luego vas a poder sacar esta parte de acá y vas a integrar la parte del seno. ¿Se entiende mm, más ahí? Pero al final trata sí, aunque de verlos como números. O cuando no estés, mira, cuando no estés integrando ni derivando respecto a una variable, piensa que es un número cualquiera. ya. Al menos fue siempre lo que me funciona a mí. Sí, otra cosa que también me apunto es como, es que tengo entendido que uno puede como memorizarse los jacobianos según el caso, Claro, claro, porque ¿no? sí, sí, porque en esféricas es rho cuadrado, seno de phi, en cilíndricas es r y en polares es r. Y en verdad no tienes más cambios de coordenadas. O sea, el otro sería el cambio de variable, el jacobiano en cambio de variable, que va a ser, ¿cómo se llama? Ya, deriva parcial de u, o sea, de x, Sí, y porque, respecto a u, v. Pero eso sí, es todo. porque respecto al cambio de variable, yo me preguntaba cómo saber cuál es el orden de integración, o sea, por cuál variable integrar primero y por cuál después, por cuál segundo, Es por cuál que al tercera. final te lo indica Porque, el orden de aquí, esta parte de aquí te lo indica. Ujú. sí, pero ¿cómo decide cuál poner primero o cuál poner después? Es que eso es lo que hablábamos delante. Uno siempre, mira, escríbelo siempre así. En esféricas escríbelo así. De rho, de phi, de teta. Y en cilíndricas hazlo de z, de r y, y de teta. ¿Ya? Es como un orden por defecto. Sí, sí, es un orden por defecto en sí. O sea, tú Mm, puedes, técnicamente los puedes ya, cambiar, pero no te recomiendo confundirte en eso si es que no te manejas bien. Hazlo como el orden por defecto nomás. Ujú. muchas Eh, gracias. ya voy a pasar al siguiente que es de divergencia. Tengo una ¿Mm? pregunta, por favor, Dime. que no me quedó muy claro lo de pi cuartos, como por qué es de 0 a pi cuarto el pi. Ya, mira, tú cuando tengas, ya, a ver, cuando tú tengas, estés calculando volumen o cuando estés aplicando esféricas, tú vas a reemplazar todo, todo lo vas a pasar a las coordenadas esféricas, ¿ya? Todas las ecuaciones ¿Sí? las pasas a esféricas. Y la verdad es que haciendo, o sea, esta parte, la del rho y lo del phi, lo hacen simplemente de reemplazar. Y en este caso, lo que hice fue, ya, yo tenía esta parte, tenía esta ecuación y tenía esta otra ecuación.
Entonces, esta ecuación la pasé a esféricas con el cambio que está acá. No, pero Y sí, te entendí hasta el final, como hasta que llegaste ¿ya? a coseno de Ah, phi. ¿por qué estos son iguales? Eso me preguntaste. ¿Por qué estos son iguales? ¿O cómo llegué a que eran pi cuarto? Eso, ¿cómo llegaste de que coseno de phi, seno de phi es Ya, pi cuarto? porque el único lugar en el que el seno y el coseno son iguales es cuando el ángulo es pi cuarto. Ahí los dos valen raíz de 2 partiendo. Pero si eso se lo tienen que saber. Es Ya, el entonces único son como ángulo. identidades trigonométricas que hay que saber. O sea, no es una identidad, es un valor, pero sí, sí, es como importante. Sí. Y ya, voy a pasar al siguiente que es de divergencia. Un segundo, ya. Ok, bueno, en sí el teorema de divergencia nos dice que de una integral de superficie, em, bueno, lo voy a escribir mejor. De una integral de superficie, yo puedo pasar a una integral triple de la divergencia del campo vectorial de volumen, ¿ya? En sí, la divergencia es la suma de las derivadas parciales del campo, ¿ya? No se entiende mucho cuando uno lo dice, pero así que prefiero calcularlo al tiro. Básicamente lo que uno se ve el puntero, ¿verdad? Porque a veces se desaparece. Se ve el puntero. Ya, perfecto. O sea, Entonces, ya, lo que uno hace es agarrar la primera componente, derivarla respecto a x, agarrar la segunda y hacerlo derivarla respecto a y, y la tercera y derivarla respecto a z. Ya, entonces, divergencia. Derivamos la primera componente respecto a x y nos va a dar 3x cuadrado más derivar la segunda respecto a y me va a dar 3y cuadrado más 3z cuadrado. Ya. Entonces, ahora que tengo esta parte de aquí, puedo escribir, bueno, y esto es igual a 3, que voy a factorizar por 3 nomás, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya. Entonces, ahora que tengo esto, puedo escribir esta eh, igualdad acá, que estoy usando el teorema, y voy a poner 3 x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y devolver. Incluso puedo sacar este 3 y lo voy a hacer después. Eh, ya. Y nos dicen que es una mm, esfera. Nosotros estamos haciendo el esto. origen. Ah, Está aplicando ya la coordenada esférica, ¿no? sí. O sea, no, todavía no. Y que al final lo que yo tengo es, tengo que ver igual cómo es la figura. Ya tengo, Una esfera, sí, una esfera, así. radio 2. Ya, sí, una esfera de radio 2. Entonces, básicamente, esta es mi figura en sí. ¿Ya? Entonces, tengo que analizar cómo está haciendo teta. Teta está yendo de 0 a 2pi, porque al final estoy barriendo así, entre 60. Eh, Todo el área. sí, en phi estoy barriendo de 0 a pi, em, que estoy yendo desde aquí hasta aquí, y así obtengo la esfera. Y, Como la mitad, de arriba abajo. claro, o sea, mira, lo que pasa es que phi, ya, mira, phi, lo voy a hacer así. Ya, phi nace desde acá, desde el z. Ya, entonces de aquí nace phi. Y phi barre desde aquí hasta, hasta acá, básicamente. Como que Ya. recorre como que Claro, recorre la circunferencia por la mitad. Hasta ahí sí, la llega. recorre por la Es mitad, como sí. Porque al recorrerla por la mitad se termina reflejando en la otra. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, teta, imagínate que lo estás haciendo en 360. Entonces, si tú haces un phi, no sé, haces un phi de la mitad de un phi, ¿ya? Es decir, imagínate una mm, semiesfera, o sea, sí, una esfera partida por la mitad. Ya, si tú estás recorriendo la mitad de phi, estás haciendo así, por ejemplo, entonces vas a tener así la semiesfera.
Y al tener la esfera completa, básicamente estás diciendo como ya, estoy yendo desde cero hasta pi, así. Em, y el resto, bueno, ahora necesitaríamos ver el RO, eh, que al final está yendo, bueno, que además si lo escribo, tengo esto, porque al final tengo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 2 elevado a 2, porque me dijeron que era del radio 2 la esfera. Entonces, si yo escribo esto en polares, tengo que ρ cuadrado es igual a 2 elevado a 2. Entonces tengo que ρ es igual a 2. Entonces ahí recién puedo decir que ρ va a ir entre 0 a 2. Eh, y ahora, al formar las integrales triples, estoy yendo desde 0 a 2pi, que sería el ángulo teta. El ángulo phi está yendo de 0 a pi. em, y ρ está yendo de 0 a 2. Y por otro lado, bueno, yo en esta integral tengo que escribir esta parte de aquí y esto lo tengo que pasar a esférica. Esto de aquí, eh, esto es ρ cuadrado. Entonces voy a sacar el 3 de la integral para dejarlo aquí. Acá me va a quedar ρ cuadrado y además tengo que multiplicar por el jacobiano, que es ρ cuadrado seno de phi. Entonces aquí estoy haciendo básicamente derivada de ρ, derivada de phi y diferencial de teta. Me disculpe, pero ese jacobiano como fijo para la esfera, o sea, cada vez que Sí, analizo una esfera tengo que usar ese jacobiano sí o o sí, sea, cuando es tú algo estés así como por utilizando defecto. coordenadas esféricas, no, pero claro, si te sale una esfera, lo más probable es que vaya a usar esférica. Sí, Es como Eh, algo fijo, por así decirlo. sí, es fijo. Ya. Em, ya, entonces voy a trabajar un poquito, me va a quedar de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 0 a 2, y acá me va a quedar ρ cuadrado, seno de phi, de ρ, de phi, de teta. Ya, y si voy a integrar ρ, entonces me va a quedar, ya voy a integrarlo al tiro. Ya, no lo voy a integrar al tiro, o sea, la verdad, ya. Esto de aquí me va a quedar ρ elevado a la quinta, partido en 5, evaluado en 0 a 2. Integral de 0 a pi de seno de phi. Eh, me faltó una, me faltó una, Eh, disculpe, sí. ¿por qué hay un 3 afuera? O sea, afuera de la onda del... Porque era de la divergencia de aquí. Ah, ya, gracias. Em, ya, de hecho yo lo voy a poner ahí porque se me está olvidando. Y acá se nos de phi, ya, entonces aquí voy a multiplicar este 3 que tenía de antes por un 2 elevado a 5 partido en 5. Ya, y aquí tengo que integrar seno. eh, entonces voy a estar integrando, ya, la integral de seno es menos coseno. Entonces voy a tener menos coseno de phi evaluado en 0 a pi por la integral de 0 a pi de teta. Entonces me va a quedar 3 por 2 elevado a 5 partido en 5. Ya, coseno de pi es menos 1 y como tengo este menos acá, me va a quedar 1. Entonces, ya, luego yo tengo que poner un menos por la definición simplemente, pero como tengo este menos de acá, me va a quedar en más. Y el coseno de 0 es 1, entonces me van a quedar estos dos sumados. Y cuando yo integre esta parte de acá, me va a quedar directamente 2pi. Entonces, al final, obtengo 3 por 2 elevado a 5 por 2 pi partido en 5. Y estaría, ¿sí? Disculpe, pero hay algo que no entendí muy bien Ujú. sobre su proceso de integración. Cuando Ya. primero usted integra el phi, onda el p, y le hace El RO, elevado a 5 el partido de 5, ¿cierto? El rho, sí, sí, el RO. pero
ahí ocurre que después como que integra ese RAW por de RAW y como que hace la integración por ¿Cómo? fuera, mientras que el coseno, Ah, no es que por es que mira, al final, ya, este roda acá, ya yo tengo que integrar esto, ya. Entonces me agarro elevado a 5 partido en 5. Pero decidí sacarlo al tiro porque al final cuando yo lo evalúo voy a obtener un número y los números siempre los puedo sacar por eso. No es como algo que dependa de otra cosa y que no pueda sacar de la integral. No es el caso no con es, seno de phi, por ejemplo, pero es eso. es que se ve raro porque como que le derivó aparte el RAW por el RAW, mientras que el seno derivó por el phi y por el teta. No sé, como que Eh, está haciendo derivando dos cosas al mismo tiempo, no sé si me explico. eh, no, no estoy derivando, no. Eh, No, integral quise decir, no sé por qué dije derivar. o sea, lo único que hice fue sacar como esto de acá antes de seguir, porque al final tengo un número, entonces lo dejé así. Y acá, claro, acá Sí, después lo expresé y aquí integración. Pero es más que nada, o sea, Disculpa, ¿mm? por ¿Sí? interrumpirte, es que no sé el puntero, entonces no cacho, o no, Ah, no, yo ya, no lo veo. Ahí ahí, está, buena, buena. sí, 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 avíseme cuando me suceda. ya. Ya. Sí, o sea, al final saqué esto nomás porque se iba a convertir en un número, pero pueden hacerlo como quieran. O sea, al final es, sí, me quedé un poco desordenado, pero no está incorrecta, a eso me refiero, ¿no? Que al final lo saco porque es un número, pero eso. Al final la forma de integrar eso hay mil maneras, pero como Sí, hay que llegar a cómo ordenar la claro, integral nomás. sí, es eso. Al final yo creo que lo más complejo es formar la parte de aquí, después ya integrar nomás. Ahí ya están todos los puntos, yo creo, el resto Sí, es muy ujú. poco. Ya, voy a seguir. Mm. Pero yo, una pregunta muy rápida, que no Sí, caché como el phi porque iba de 0 a pi. el phi, porque iba de 0 a pi. Ah, ya. Es que en este, ya, el pi nace desde el ángulo, o sea, desde el ángulo, desde el eje Z. Ya, creo que se ve en punto así, desde acá. Ya, entonces al final lo que yo estoy haciendo, como es una esfera, estoy yendo desde aquí hasta acá. Y con eso lo estoy dibujando. Em, Porque, por ejemplo, si yo lo hago desde aquí hasta acá, tengo solamente la parte superior de una esfera, es decir, una semisfera. Pero es eso. Y el phi solamente les va a llegar desde cero hasta pi. No, no toma otros valores. Ese es como el Vale, máximo. muchas Y gracias. siempre el valor de referencia, o sea, perdón, el punto de referencia como para poder ver el phi desde el eje Z, Sí, como sí, en la parte positiva. Ya, sí. Ahí nace. ya, Eh, gracias. ya. El teorema Entonces, el teorema de la ujú. divergencia, al final y al cabo, es de reemplazarlo a esférica y sacar la derivada, ¿o no? O sea, el teorema en sí consiste, el teorema consiste en que una integral doble de superficie la puedo pasar como una integral triple de divergencia. Que al final la divergencia lo único que es son las derivadas, la suma de derivadas parciales, ya, del campo vectorial. Entonces, en verdad, cuando tú haces eso es algo muy fácil de trabajar porque al final es como sacarle el volumen a la superficie que estáis trabajando, pero dejarlo dentro de la integral multiplicado por otra cosa y acá ya depende de qué te conviene más. Por ejemplo, no sé, si te dicen sacarle la divergencia a un cilindro, ocupa cilíndrico, ¿cachai? Pero eso ya depende de la superficie en sí. Pero al final es como dejar esta parte de aquí según la divergencia que te obtengas. Eso. Vale, muchas gracias. ¿Cuál es Ya. la diferencia entre Stokes y la divergencia? Es como que la divergencia ocupa esférica y cilíndrica, ¿o no? Y tenéis que hacer, bueno, Eh, y tenéis que hacer el otro es que, proceso como el... claro, Ah, dale, dale tú. es que son procesos, bueno, son cosas muy distintas. Porque al final, mira, ya mira, ¿cómo se llama? Ya, en la divergencia. Tú al final lo que haces es integrar es sacar una integral triple de volumen, ¿ya? Es decir, tú te vas a fijar simplemente en la figura, en, no sé, un cilindro, o una esfera, lo que sea que tengas. Stokes más que nada se refiere a ver
No sé bien cómo explicarlo geométricamente, pero tiene que ver con puede ser una intersección, por ejemplo, puedes fijarte como en una curva que intersecta un cilindro y quieres, por ejemplo, obtener cómo es la integral de línea de esta curva, o se refiere a mucho a fijarte en la tapa. Por ejemplo, tengo un paraboloide y quiero sacar, la tapa, o sea, quiero sacar la integral de línea de la tapa de acá, entonces para eso me sirve Stokes, ¿cachai? Tiene que ver más como con Ah, ya. integrales de No, sí, sí, al curvas. final Ujú. me refiero más como porque Pe- si nos llegan a preguntar en un ejercicio cómo resuelve esto y no tenemos ni idea como que nos están pillando, ujú. o sea, igual podríamos como diferenciar los que nos piden el rotacional Sí, o la divergencia, sí, claro, eso ¿no? mismo. Al final, mira, si les dicen, va a ser igual divergencia es muy directo. Si les dicen Gauss, ¿qué más? Les dicen divergencia directamente, o les dicen flujo. em, Tienen que calcularlo así, con divergencia. Y si es que no Ah, les como llegan el a flujo decir al campo nada, rotacional y cosas así, ¿no? sí, si no Ese les llegan a ejercicio ya. decir nada, o sea, podría ser que les digan algo normal exterior y normal exterior. No sé, les digan esto, ya. Les dicen normal exterior y ustedes dicen divergencia antil, ya, así. Porque al final la normal se refiere a un vector que nace de la tapa, así. Que al final igual lo ves un poco más en Stokes, pero acá, o sea, acá tú lo notarías si es que llegas a parametrizar, pero no sé si les vayan a pedir como parametrizar una tapa y calcular la divergencia solamente de la parte aquí, que podría pasar. Em, Eso. Ya, pero tú, o sea, igual siendo objetivo, es imposible que nos pregunten algo así en un examen de repechaje, o sí. Eh, Mira, no te voy a mentir de que yo he visto que te preguntan, calcule la divergencia en un cilindro sin tapa, ¿ya? Ya, O sea, puede pasar. O sea, ahí lo que tienes que hacer es, em, ya tú, porque al final la divergencia te entrega el flujo en todo el cilindro. Entonces tenés que sacar como la integral ya de toda la cuestión de divergencia y a eso restarle una integral doble del campo vectorial multiplicado por una normal. Y esa normal nace de cuando uno parametriza esta tapa de aquí, ya. eh, o la tapa que estés Algo había tenido eliminando. entendido que esa normal se elimina por lo general, ¿o no? O sea, no. O sea, no, Ah, no, sí, no, no, sí te va entonces a no, quedar algo, me equivoqué. sí, te Me va a quedar equivoqué, algo ya. restando. Sí, sí. Pero, o sea, tengan cuidado. Pero no sé si, igual son ejercicios más largos. No creo que se los vayan a pedir, pero tengan cuidado. Como si les dicen si les mencionan una tapa es porque lo más probable es que vayan a tener que sacar una de las tapas que están analizando. Vale, Y, pero al menos igual pueden sacar puntos calculando así como la divergencia total. Así que sí. ya, Y ya. perfecto. Muchas gracias. Voy a pasar a Stokes. Ya. Ahora en Stokes, bueno, ¿cómo se llama? Básicamente Stokes me dice que puedo pasar de una integral de línea eh, de un campo vectorial a una integral doble del rotor del campo vectorial por el diferencial de superficie. Ahora, el tema es que muchas veces le pueden decir, por ejemplo, en este ejercicio, esto es muy bonito porque acá te dicen cómo usa la definición de integral de línea, ¿ya? Para calcular esa parte de acá, de lo que te están pidiendo. Y luego te dicen comprueba el resultado utilizando el teorema de Stokes, pero a veces te dicen cómo utiliza el teorema y en verdad podéis ver como que de repente usan la parte de acá o usan la parte de acá. Y si no les dejan claro, técnicamente pueden usar cualquiera de las dos formas. Es decir, porque al final es una equivalencia. Ahora, lo que sí yo les voy a enseñar a hacer la del rotor, porque esa no la habíamos visto. Esta de integrales de líneas en tapas sí la habíamos visto en tutorías pasadas. Así que vamos a hacer la del rotor, que es un poquito más larga. Eh, ya, ya. Lo primero es que hay que dibujar esta cuestión. Hay que ver qué nos están pidiendo. Entonces nos entregan un campo y nos dicen que S es una superficie definida por manto de un cono de Z es igual a 2 menos raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y Z es mayor o igual a 0. Entonces,
yo voy a tener z más, no, perdón. Voy a pasar esto para acá sumando. Me va a quedar x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 menos z. ¿Ya? Es decir, estoy teniendo como una especie de cono así, como un cono medio invertido y que además tiene un vértice en el 2. ¿Ya? Ya esto, bueno, esto nos va a servir más adelante, pero ahora lo que tenemos que hacer es calcular el rotor. Ya, ustedes calculan el rotor y ya tienen igual varios puntos, así que por lo menos hagan eso. Em, ya, el rotor por definición va a ser I tongo, J tongo, K tongo, derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial respecto a Z, y acá abajo van a ir las tres componentes del campo vectorial, que en este ejercicio es X, luego es X, y luego es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y ahora, eh, lo que tienen, ya esto, a esta matriz de 3 por 3 ustedes les tienen que sacar el determinante. Entonces, pueden hacer la fórmula que les guste. Yo por lo general lo que hago es una extensión de Laplace, que yo llego y digo, ya, voy a copiar estas dos primeras filas. Y tongo, J tongo, K tongo, derivada parcial de X, derivada parcial de Y, derivada parcial de Z. Y aquí empiezo a hacer ¿cómo se llama? La multiplicación de las derivadas, o sea, de las diagonales cruzadas. Así. Y voy a hacer lo mismo acá, que igual lo había hecho antes, pero si alguien se pierde me dice. Em, ya, entonces, ya, lo primero que tengo que hacer es multiplicar las diagonales que empiezan desde arriba, entonces tengo y tomo por la derivada parcial de y respecto a todo esto. Entonces tengo la derivada parcial, tengo la componente del campo y lo que hago es derivarla respecto a y. Entonces si yo derivo esto respecto a y me va a quedar 2y multiplicado por y tomo. Sumo. Luego analizo la siguiente diagonal. Tengo que derivar esta componente ahora respecto a y. Oye, Claudia, de nuevo, no sé si no se ve El ¿cómo se llama? El puntero. cursor. Ya, ahí. Eso. Sí, ahí sí, por favor. Ya. Ya. Sigo a la siguiente diagonal. Entonces, analizo la componente, o sea, veo la componente que es x, la tengo que derivar respecto a x, entonces va a ser 1, y la multiplico por 14. Ahora hago más. Y acá ahora me doy cuenta de que ya tengo que hacer esta acá y tengo que derivarla parcialmente respecto a z, pero no tengo nada con z, entonces me va a dar 0. Y ahora resto por definición de este cálculo de determinante. Y ahora tengo que multiplicar cruzado la parte de acá. Entonces tengo que derivar esta parte respecto a x. Me va a quedar un 2x. Tongo. Ahora tengo que derivar parcialmente respecto a z, pero no tengo nada, así que me va a dar más 0. Y acá, si derivo respecto a y, también me va a dar 0, porque no tengo nada con y, así que me va a quedar así. Y ahora esto lo tengo que escribir como un vector. Entonces voy a tener 2y menos 2x, 1. Ahora, eh, ya, ahora una vez que obtuve el rotor, tengo que parametrizar esta parte de acá. Entonces, tengo que empezar. Espera, tengo que parametrizar esta parte de aquí. Entonces va a ser. Ya, tengo que ver más o menos cómo se comporta este círculo de aquí. Que es justo donde z es igual a 0. Porque al final uno lo que hace es fijarse en la tapa de la. Ya. Entonces, la parametrización que uno más usa, o que yo al menos más uso, es x, y. Y acá coloco la altura de la torre. Le voy a poner la altura, que justo en este caso es 0. ¿Ya? Pero no sé si le están haciendo analizar un paraboloide así. Lo cortan en z igual a 5. La altura acá es 5. ¿Ya?
Eh, No entiendo ujú. perdón, no, es que no entiendo lo del R, la función R esa de X, Y. Eso es ya, tenemos que sacar una No, parametrización de superficie, ¿ya? Que es, esa rotor, superficie coincide con la tapa, o sea, es la tapa al final la que tenemos que ver. Entonces, la más común que yo ocupo al menos es X, Y, la altura, porque también tengan, o sea, pueden usar más parametrizaciones, pero otra, por ejemplo, sería X, Y, y acá la función de Z que depende de X, Y, que es 2 menos, voy a anotarla, va a ser 2 menos raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Esa es otra parametrización. Pero al final, ¿qué pasa? Que al final como la altura en sí va a ser siempre un número, porque es constante, es justo una parte así. Entonces, puedo ponerlo así porque se me va a terminar anulando. Ahora, un caso donde, por ejemplo, no podrían ocupar esta de aquí, sería, por ejemplo, en tener un cilindro, ya tienen un cilindro, y se los cortan, pero con un plano. Uy, qué feo. Se los cortan con un plano. Entonces al final están analizando como esta parte de aquí. Eso es porque la altura siempre está variando, ¿no? Sí, la altura está variando. En este caso no Y varía, entonces al final no te afecta si ocupas esta ya, parte de aquí o esto, así. y si varía hay que dejarlo en función de Z. Sí, exacto. Ya. Ya. Entonces, ahora yo derivo esto respecto a x, me va a dar 1,0,0 y lo hago respecto a y y me va a dar 0,1,0. Em, Y ahora tengo que hacer producto cruz de R de X o sea, producto cruz de R de Y. Y en este caso nos va a dar apréndansela, les va a dar 0,0,1, ¿ya? Esto se calcula así, va a ser, y les voy a anotar el cálculo, y lo pueden hacer, pero la verdad recomiendo que se lo aprendan porque esta parte de acá se cumple mucho. O sea, esta parte de aquí y esta de aquí se cumple mucho. Eh, ya, si lo quisieran calcular, porque digamos que Z está variando, por ejemplo, claramente no les va a dar estos dos vectores. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es poner y tongo, j tongo, k tongo, luego escribir 1, 0, 0, que sería el Rx, el 0, 1, 0, y a eso calcularle el determinante. Ahora, ese determinante, bueno, esto de acá, pueden hacer lo mismo que nosotros hicimos acá para calcularlo, que fue escribir las dos primeras filas y empezar a sacar las diagonales. Así, es el mismo proceso. Solamente que en vez de acá tener, por ejemplo, las derivadas parciales, que es por definición de rotor, aquí van a tener la primera fila son las componentes, por decirlo así, componentes. Y la segunda siempre va a ser Rx y la tercera va a ser Rd. Y así. Ya. Y por ejemplo, esto de acá siempre les va a dar esto. Y la única manera en que les podría dar otro número sería que les diese 0,0, -1, que eso les podría servir solamente en Gauss cuando están analizando, por ejemplo, una etapa y están analizando la etapa que justo va hacia abajo. Entonces ahí saben que la normal, bueno, va a estar yendo hacia abajo, pero en general siempre les va a dar esta parte de aquí. Esto es lo que importa nomás en esto. Eh, si es constante la etapa. Ahora, ya. Entonces, al final la definición era la integral doble de rotor o sea, producto punto por el diferencial de superficie, que al final equivale a esta parte de aquí, esta parte de aquí. Em, Entonces voy a escribir, voy a tener integral doble del rotor, y el rotor dijimos que era 2i menos, 2 menos 2x, 2i y menos 2x, 1, producto punto por 0,0,1. Y esto de área. Y lo más bonito es que por lo general siempre les van a pedir sacarlo en círculo, entonces pueden utilizar polares. Eh,
Que de hecho esta fue una de las razones por las cuales escribí esto acá, que me va a quedar, ya, por las cuales hice la figura, porque esta es la ecuación en sí, y yo estoy analizando justo cuando z es igual a 2. Entonces, si yo, ya lo voy a escribir aquí. Si yo hago que z, o sea, cuando z es igual a 0, si yo hago que z es igual a 0, porque es esta altura de acá, me va a quedar 2 es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y acá bueno, lo elevo al cuadrado y me va a quedar que 4 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que esta circunferencia de acá, o sea, la parte de acá se escribe como una circunferencia x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Es decir, que es un círculo de radio 2. Entonces, puedo pasar eso a polares, así que sí o sí sabemos que está yendo de 0 a 2pi. Sabemos que estamos yendo de 0 a 2 porque el radio es 2. Y acá tengo que hacer producto punto. Entonces, multiplico esta componente por esta de acá y me va a dar 0. Luego tengo que sumar la siguiente multiplicación. Entonces, sumo, voy a tener 0 más 0 por esta componente de acá, también me da 0. Y voy a tener 1 por 1 y me da 1 y me va a quedar de área. Entonces me va a quedar de 0 a 2pi, de 0 a 2. eh, y acá me falta poner, bueno, voy a cambiar esto, ¿verdad? Porque esto ya debería colocar en diferencia. Ya, acá estoy usando polares, entonces tengo que poner el jacobiano, no se les va a olvidar el jacobiano. Y voy a tener dr de teta. Entonces coloco el r, coloco el dr de teta. em, y ya, integro r, entonces me va a quedar r cuadrado partido en 2 por la integral de 0 a 2pi. em, r cuadrado partido en 2 igual a de 0 a 2 por la integral de 0 a 2pi de teta. Y esto va a ser 2 elevado a 2 partido en 2 por 2pi, que al final me da 4pi. Bien, mal, ¿cómo va? Tengo una pregunta, Dime. que eso que hiciste producto cruz, Ujú. es como lo mismo que n, Sí, es lo mismo que la normal. Sí, esta parte, y sí, de aquí. que no entendí por qué ya 0,0,1. Ya, eso nace de hacer este cálculo acá. Lo voy a hacer, pero apréndanse, ¿ya? Lo voy a hacer para que tengan el desarrollo. Entonces, voy a poner, pucha, ya voy a tener I, J, K, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Repito las dos primeras porque al final quiero sacar el determinante de esta matriz. Y J, K, tengo 1, 0, 0. Ya, entonces ahora tengo que hacer la multiplicación de las diagonales cruzadas. Y sí, sí, sí. Entonces, ok. Entonces, lo primero multiplico las superiores, así voy a tener y tengo por 0 por 0. Entonces me va a dar 0 más 1 por 1 por k. Entonces me va a dar k tongo más 0 por j tongo por 0, 0 menos. Y, o sea, 1 por j por 0, 0. Es todo esto, pero está multiplicado por 0, entonces también me va a dar 0. Y esta para acá también me va a dar 0, porque también tengo unos 0. Entonces siempre me va a quedar 0,0,1, que es el vector que tengo yo. Y eso se cumple porque es el vector normal a una superficie plana. Es decir, tengo una superficie que está siendo dibujada en X e Y y tengo que sacar un vector perpendicular a eso. ¿Y cuál vector es perpendicular justamente a estos dos?
el 0,0,1, porque queda justo así. Em, por eso, básicamente. Entonces la normal siempre va a ser como el producto cru entre las derivadas de la parametrización. Sí, sí, Ya hay una última pregunta, que no caché muy bien, porque era cero la z. porque es 0 la z. Ah, porque es la altura de donde nosotros estamos analizando. Al final, en Stokes, tú siempre te fijas como en la tapa de la superficie, ¿ya? Y en este caso, claro, tú puedes utilizar esta otra parametrización, esta de acá, pero al final, ¿qué pasa? Que siempre que tú tienes una superficie con un z constante, si te das cuenta, acá cuando tú derives, como te va a quedar un número, se te van a ir a cero. Entonces en sí nunca te va a afectar en la normal. Ahora, si es que, por ejemplo, como en este caso de acá que les mencioné, tuviesen como una Z que no es plana, o sea, una tapa que no es plana y que está variando, ahí sí tienen que dejar Z dependiendo de X y Y. Em, Porque ahí no sería directamente como ya la normal, si no, estaría como un poquito inclinado o algo así. Ahí habría que calcularlo. Ujú. No, buenísimo. Muchas gracias. Este método que ocupaste como el producto punto, el mismo que utilizaste más arriba. Producto punto, este de Producto aquí. cruz, perdón, me Ah, equivoqué, producto cruz. sí, es lo mismo. Mira, lo que pasa acá en la parte del rotor, lo que cambia es la fórmula, porque la fórmula la del rotor te dice que es el determinante de esta matriz, ¿ya? Sí. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Que el determinante de una matriz por tres, de una matriz de 3 por 3 lo puedes calcular ampliándola, es decir, escribiéndolas de acá y sacando las diagonales. ¿Qué es lo que hago yo? Porque es más ordenado. Ah, ya. Entonces acá tenía que hacer el determinante de esta matriz de acá, de 3 por 3 también, entonces lo que hice fue escribir las dos primeras y hacer las diagonales. Ya. Ujú. Y entonces como pararte el paso de hacerlo dos veces, una cosa así, ¿o no? No, o sea, es que a mí me sale más cómodo calcular, ¿cómo se llama? Determinantes de 3 por 3 como con extensión de Laplace, que es esto. Porque al final, Ah, verdad, sí eh, ya me acordé de eso, lo vimos en lineal, creo, no sé. sí, sí, porque al final, por definición, el diferencial de S, o la normal, como quieran llamarle, va a ser producto cruz, ay, va a ser producto cruz de X, de Rx y de Ry, que vendría siendo el determinante de esta matriz de acá. Esa es la definición. Pero acá ya calcular eso depende de cómo quieran hacerlo. Y acá la definición es esta parte que está en naranja. Así. Ya, ya, perfecto. Gracias. Eh, Ya, no sé si tengo más, no sé si quieren seguir o qué, los dejo a gritar. Yo seguiría. Ya, Profe, sí, ¿va a subir la tutoría después? sí, la voy a subir. Sí, que yo ahora me tengo que retirar, por eso. Ujú. Sí, no hay problema. Ok, vale, muchas Eh, gracias. sí, que les vaya bien. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Em, Hagamos este otro de Stokes. Este me lo mandaron y lo hacían, por ejemplo, ocupando la igualdad de cómo se llama, que lo pasaban a integral de línea básicamente, pero podríamos hacerlo con rotor. Y, y sí, no sé si sea muy largo, pero bueno, O sea, es que lo que yo había entendido vaya. era como cuando te ponían la integral Ujú, como rotor, había que ujú, hacerlo con integral de línea y al revés, ¿no? ya. O sea, es que por eso depende de la pauta. Porque yo he visto pautas donde te dicen como ocupa el teorema, pero no te ponen ni la integral ni nada. Entonces no te especifican. Y podía hacerlo de No, las dos maneras. Y he sí. visto que en pautas, por ejemplo, te dicen ocupa el teorema y te dicen solución uno y sale como haciéndolo con el rotor y dice solución 2 y sale como con la integral de línea. Y hay otras que dicen como, no, se ocupa este método, no sé qué, y hacen la igualdad. Y hay otras que de hecho te piden los dos, así como te dicen saque el aporte con el rotor y luego saque el otro. Entonces, es como muy específico de la prueba del año de la pauta. Mm.
Y siempre hay que parametrizar en estos ejercicios, Sí, sí. que no me acuerdo cuál hizo ayer que no había que parametrizar y me pareció. Eh, no, no sé en qué. A ver, ya. Este lo voy a hacer con rotor de nuevo para. Ah, pero. mm, ya sí, sí, sí lo puedo hacer con rotor. Pero no sé si queda algo muy feo. Ya. Entonces, primero hagamos la figurita. Entonces, tengo un paraboloide que va a ser x cuadrado más y cuadrado es igual a 5 menos z. ¿Ya? Además me dicen que z está, es decir, tengo este paraboloide así. Está invertido y parte del vértice 5, así del punto 5 en z. ¿Es una esfera? No, un paraboloide. Eh, sí, no, así. Y luego aquí me dicen que z está justo cortado en z igual a 1, entonces aquí llega hasta aquí. Bien. Así. Como luego Además, como que se corta. sí, se corta. Ahí te dicen que está arriba del plano z igual a 1. Entonces reemplazo z igual a 1 aquí y me va a quedar 4, es x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que esta figura de acá, esta parte de acá es un círculo y tiene radio 2. Ra- ¿Mm? ¿Radio cuánto? ¿Cuánto Es un círculo dijo que de era el radio radio? 2. 2. Radio 2. Eh, Y si el plano Z1 el que lo corta, ¿no? sí, por eso. Porque si Pero yo reemplazo entonces el si 1 ahí aquí, lo tomo, si reemplazas el 1 ahí te queda 5 menos 1, así que ahí tienes el 4. pero entonces solo vamos a tomar en cuenta la parte de arriba, la que llega hasta el 5. Sí, sí. Eh, ya. Entonces tenemos que sacar rotor. Entonces calculemos el rotor de F. Ya. Bueno, con los signos tenemos que va a ser I, J, K, derivada de X, derivada de Y, derivada de Z. Y ahora las componentes. Voy a tener menos 2 y Z, y 3X. Y ahora tengo que repetir las dos primeras, porque voy a tener I, J, K, derivada de X, derivada de Y, derivada de Z. Eh, ahí. Entonces voy a hacer esto aquí, acá, y esta de acá. Y ya. Entonces hacemos las azules. Ya, si hago esto, ya, si derivo esta parte de aquí respecto a X, tengo 0 porque no tengo nada con Y. Si derivo esta parte de acá respecto a X, también 0 porque no tengo nada con X. Y ahora si derivo aquí, acá es distinto, porque voy a tener menos 2i, j. Ahora, analizo la parte de aquí. Ya, derivo esto respecto a X, me va a quedar, voy a poner menos ahí, entonces me va a quedar 3 J tongo, 3 J tongo, eh, si hago la de acá respecto a Z voy a obtener 0, y si hago la de acá respecto a Y voy a tener menos Z K tongo, bueno, menos 2 Z K tongo. Em, Ya, entonces, ¿qué pasa? En I tongo no tengo nada, así que voy a colocar un 0. En J tongo tengo menos 2i, más, o sea, menos 3, que es esto de acá. Y acá tengo menos 2, ya, ¿cómo se llama? Ya, tengo menos
Tengo más 2, porque este menos con menos me queda más. Más 2z. Eh, no entiendo, lo hace por punto, onda el X con el X, el Y con el Y, onda el Sí, primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. sí. Pero el primero Eh, en teoría no debe tocar el menos 3i, porque 0 menos 3i debe decir menos 3i, ¿no? o sea, me refiero a todos los que tienen itongo van juntos, ¿ya? Y los que tienen catongo van juntos. Y los que tienen itongo van juntos. Pero no hay nada con i, entonces coloco 0. Alto, hay el menos 2i, Claro, tengo aquí hay menos 2i menos 2 y y tongo. tongo. Entonces acá tengo menos 3 y tongo. Entonces pongo el menos 2i y el menos 3. Acá en las componentes J tongo, perdón, no y tongo. Ahí. Eh, ¿Sí? Ya. Entonces, ahora tengo que hacer la parametrización R de X, y. Y voy a tener X, y, que es la típica, a una altura de 1. Entonces, si yo hago R de X, voy a tener 1,0,0. Y hago R de Y, voy a tener 1, o sea, 0,1,0. Entonces, hago R de X plus R de Y, me da una típica que es 0,0,1. Entonces, si yo paso esto a una integral doble, voy a tener la, ¿cómo se llama? El campo. Sí, campo que va a ser 0, menos 2 y, ay, menos 3, 2z. Producto punto de 0,0,1 de área. Eh, si yo trabajo esto un poquito más, voy a tener 2z. eh, ya, 2z de, de área. Ya. Acá quiero que noten algo. Yo tengo, al final, ¿qué tengo? Voy a obtener un círculo aquí, ¿no es cierto? Y yo tengo una integral de línea, o sea, tengo una integral de línea, tengo una integral de superficie que está conteniendo un z. Pero, ¿qué pasa? Que ese z nosotros lo parametrizamos. No suele ocurrir mucho esto, pero por ejemplo en este caso ocurre y me parece bueno. Ese z lo parametrizamos y z vale 1, que es la altura a la que lo colocamos. Entonces acá va a ser 2 por 1, ¿ya? Y lo puedo sacar de la integral. Entonces me queda esta integral de área de la curva que está aquí. Esta curva que está aquí. Entonces, esa curva es justo un círculo de radio 2, así que lo puedo escribir como 2 integral de 0 a pi, de 0 a 2 de R y de R a dt. Entonces voy a tener 2 por, em, ya, por R cuadrado partido en 2, igual a 0 y en 2. Y voy a multiplicarlo por 2 pi al tigre, porque al final no tengo nada por teta ahí, dependiendo de teta. Entonces voy a tener 2 por 2 elevado a 2 partido en 2 por 2 pi. Y al final se muere y me va a quedar en 4 por 2 8 pi. Y así. Perfecto, quedó Ya. clarísimo. Ya, al final siempre la parametrización es como z igual a como al valor donde dicen donde corta el z, que es como la tapa Ujú. de la forma que Claro, estamos analizando. claro. Sería muy raro que no. Estamos uno. Sería muy raro que no te. Que fuese otro en sí, pero. Sí, o sea, el único caso en que Z no sería ese, vendría siendo, ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando Z es variable, pero fuera de eso pueden ocuparlo directamente. Y lo único si les da miedo como que les queda un Z es porque hay que pasarle al número que parametrizar. Y eso. Vale, Mm, gracias.
ya. Eh, ¿Hago uno más o qué? No sé, como quieras, como quieras. Em, A mí me gustaría hacer como no sé si te puedo pedir un ejercicio de superficies paramétricas. ya. Y Ah, no sé si tú tenés uno por ahí. me mandaron uno de la prueba. Me preguntaron cómo podríamos repasar eso. Delante. Deme un segundo. ¿Ya? Eh, em, ¿Dónde está? Ya acá. Esta parte de aquí. Eh, eh, em, ya, ¿se ve? Se ve. Ya. Este era de la prueba y me lo habían preguntado delante, así que podríamos repasarlo. Ya, nos dicen se hace la superficie sobre el paraboloide y igual a x cuadrado más z cuadrado que se encuentra dentro del cilindro x cuadrado más z cuadrado igual. Ya. Yo lo que hago siempre es hacer un dibujo, aunque sea medio chanta, para saber qué estoy haciendo. Em, ya, entonces me dicen un paraboloide y igual a x cuadrado más z cuadrado. Si tengo el y despejado, significa que estoy acostada en el y. Entonces si hago este x, este y, este z, básicamente mi paraboloide está haciendo como así. Lo voy a poner más grande. Voy a hacer como así y así. ¿Ya? Y que se Pero, encuentra... ¿Mm? ¿cómo sabe que apunta hacia allá? O sea, Onda que va orientado así en el plano de Z, porque estoy diciendo ZY. que puedes decir que este es positivo y que este es positivo y que este es positivo. Eh, y así. Y estos van a ser los y negativos. Entonces, por eso. eh, sí. Y claro, o sea, está en el i porque justo que está acostado en el i. Eh, y luego me dicen dentro del cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Y además tengo acá el cilindro, la única variable que no tengo es el i, entonces significa que también está acostado en el i, que además tiene radio 2. Em, entonces al ojo tengo como un cilindro así, como metido medio por aquí, por así más o menos, de radio 2. Ya así. Y que además z es mayor o igual a cero, entonces al final como que tengo solamente la parte de arriba. Pero así. Entonces determino una parametrización para S. Ya, entonces tengo que I es igual a x cuadrado más z cuadrado. Y además tengo que x cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Ya, entonces yo elijo, lo primero que uno hace es elegir una superficie para parametrizar. Y en este caso la conveniente es utilizar esta porque esta tengo las tres coordenadas. En el caso de esta solamente tengo X y Z, no tengo Y. Entonces lo más probable, o sea, de esta yo voy a poder obtener una restricción, pero para parametrizar me conviene esto porque tengo las tres. Eh, ya. Eh, y bueno, en este caso lo que a mí me conviene es elegir el radio de la figura que se está haciendo, que le voy a poner R. Y el ángulo teta, que también sí. Ya. Está usando, disculpe, Ujú. ¿está usando cilíndrica ahora o está usando cilíndrica, esférica, No, onda? ¿Qué para tipo de las coordenadas? parametrizas, bueno, en este caso es, ¿cómo se llama esta cuestión? Es que al final las parametrizaciones en sí no es como que se confinen solamente en esféricas o cilíndricas, porque las parametrizaciones uno puede parametrizar, no sé, puedo parametrizar rho y teta o rho y phi o solamente teta y phi. Entonces yo no les daría como un nombre como tal, por decirlo así. Pero acá, como justo tengo R y tengo teta, podemos hacer como cierta similitud, por ejemplo, si es que les hace más fácil verlo con las cilíndricas.
¿ya? Entonces, por ejemplo, en cilíndricas yo pienso ya, ¿cuánto es x? X es r coseno de teta, ¿ya? Eh, voy a tener y voy a tener z. Ahora, el tema es que z, eh, si se dan cuenta, por lo general uno cuando tiene cilíndricas, el i es como r seno, ¿no es cierto? Pero en este caso justo yo estoy acostado en el i, entonces el r seno se va a volver mi z. Eh, porque al final yo me extiendo a lo largo de I, por eso. ¿No está Entonces, usando cilíndrica ahora? Porque mire, ah, ¿qué cosa? Z, no, no entiendo. Es que pensé que estaba usando cilíndrica porque puso el Sí, X igual a no R sé, dije, coseno, pero claro, ahora pero no pone que el es, Z, sí, que el Z es R seno, pero no puedo, es que no era claro, el por eso. Y, Ah, no era el Y el que era el R, el es igual a que R no, seno. es que por eso depende del caso. Porque mira tú no puedes decir que R seno va a ser I porque estaría como, en ese caso nosotros estamos dibujando a lo largo de este plano. Tú tienes que fijarte en cómo está posicionada tu figura, porque mira, si yo digo, si yo digo X, R seno, o sea, X, R coseno y R seno, y R seno. Y estoy haciendo un cilindro así, ¿cachai? Tengo, este es X y este es Y. Está acá justo en X y en Y se barre la figura. Pero acá, ¿qué pasa? Que, ¿dónde se está barriendo la figura? En Z y en X. El Z está haciendo tu R seno y el X está haciendo tu Mm, R coseno. Esta medio es la diagonal. raro, ¿no le parece? Ujú. Sí, que O yo me sea, confundí porque yo estoy acostumbrado a cómo era con la cilíndrica de claro. siempre. O sea, Ujú. ya sabes, X igual a R coseno, Y igual a R seno, Z igual a Z. Sí. Entonces ahí hay que Pero tener es cuidado. como que Es que al final lo que estoy haciendo es que estoy justo acostando este cilindro en el eje Y, entonces por eso mi Z está haciendo R seno, es el que me da la altura. Ahora, para el I es un poquito distinto, porque el I, al contrario, no va a ser I. Si yo me fijo acá, yo al final estoy tratando de parametrizar esta. Eh, esta respecto a R y respecto a teta. Entonces yo no puedo escribir acá I. O sea, yo puedo poner R coseno, ya, perfecto. Puedo poner R seno, pero yo no puedo poner aquí I porque no está incluida en mi parametrización, solamente depende de dos variables. Pero justo la ecuación me dice que I es igual a x cuadrado más z cuadrado. Entonces, x cuadrado es r coseno, entonces me va a quedar r coseno cuadrado y z cuadrado, que es r seno cuadrado. Entonces, si yo factorizo, me va a quedar r cuadrado. Entonces, ahí recién yo lo puedo escribir aquí y puedo decir que y es r cuadrado. Em, y ahora, lo que me importa, ya, tengo la parametrización, pero no sé qué valores toma la parametrización. Y para eso tengo que usar la igualdad acá. Porque yo sé que teta está yendo de 0 a 2pi, porque al final estoy haciendo este círculo naranjito acá. Perfecto. Entonces tengo que teta va de 0 a 2pi. Ahora, el tema es que necesito saber cómo está yendo R. Y ese R va a estar, ¿cómo se llama? Va a estar acotado por la otra figura. Esta de acá. Entonces, ya, yo sé que x cuadrado más y cuadrado, o sea, x cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Entonces tengo que, y esto es lo mismo que acá, entonces técnicamente puedo decir que y es igual a 4, ¿ya? Pero ¿qué es y? Y es r cuadrado, ¿ya? Y es igual a r cuadrado, y esto es lo mismo que 4. Em, entonces acá puedo sacar la raíz, me va a quedar 2 y me va a quedar r. Entonces ahí puedo decir que estoy yendo desde 0 hasta 2.
¿Y no es más fácil verlo como en el dibujo? Sí, Como cachando el rayo también. del dibujo, ¿sí? Sí, también, sí. Sí, de ahí lo voy a sacar. Pero claro, si no lo llegases a ver algo así, lo podéis sacar metiendo una ecuación en la otra y se va a quedar acotada. Ya, bacán. ¿Alguien más? ¿Aló? Eh, sí, Ah, sí, no, que como que se puso muy silencioso. sí. Yo creo que lo dejamos hasta acá. eh, Sí, y sí, llevamos como 2 horas, sí, por eso. casi Y les 3. mando. No, no Una hora cuarenta y porque dos. A ver, sí, iniciamos a las 18:30. O sí, sea, acá Llevamos en una el hora y Zoom media sale. técnicamente. mm, Sí. sí. Así que ya. A mí no eh, me... voy a dejar. Ya, espero que les vaya muy bien mañana. Les voy a subir esto apenas lo tenga listo. Y eso, mucho ánimo. me da Muchas muchas gracias, gracias. Claudia. Chao, que les vaya bien. Chao. Chao.